¿Cómo va iOS 18 Beta 5 en el iPhone SE modelo 2020? En el video anterior lo hicimos con el iPhone XR, para el próximo video lo haremos con el iPhone XS Max. Primero que todo vamos a ver cuánto nos pesó la quinta beta de iOS 18. Como pueden ver, 1,63 GB. También pues vamos a hacer una pequeña prueba de batería. Tenemos 100% en este momento, vamos a mirarlo aquí en la configuración. La última carga al 100%, hace 7 minutos, recién desconectado prácticamente. Aquí tengo una condición de 85%. Todas las aplicaciones actualizadas, todas las aplicaciones cerradas. Iniciamos con 100% de batería, vamos a ver en cuánto termina cuando acabemos de hacer el video. Empecemos con Snapchat. Bien, vámonos ahora con YouTube. Al menos en el iPhone XR, iOS 18 Beta 5 ha ido bastante bien, pues a comparación con las betas anteriores de iOS 18, pero a pesar de todo eso el rendimiento no llega a ser como en iOS 17 y pues mucho menos en iOS 16 hasta el momento. Vámonos ahora con Facebook. Aquí estamos viendo el rendimiento del iPhone SE con iOS 18 Beta 5, que de igual forma pues aquí vamos a ver si también ha mejorado el rendimiento a comparación con el iPhone XR. Vámonos ahora con Instagram. Listo, ya lo tenemos abierto. Podemos ver que hay unas aplicaciones que abren como bastante rápido y hay otras aplicaciones que se tarda un poco más de tiempo en abrir. Entonces podemos ver que hasta el momento el teléfono se está comportando bastante bien, pues al menos aquí en las aplicaciones que he utilizado hasta el momento. Vámonos rápidamente con X. En ese momento ya se está empezando a poner tibio. Creo que ese problema del sobrecalentamiento también ha ido mejorando un poco, porque en este momento con betas anteriores ya debería estar caliente, pero pues actualmente solamente está un poco tibio. Vámonos ahora con Twitch. Listo, ya lo tenemos abierto. Mira, aquí ya tenemos la nueva versión de Twitch. Podemos ver que el teléfono se comporta bien. Vámonos ahora con Speed Test. Ahora más adelante también vamos a ver los resultados que tenemos en Antutu y en Geekbench. No, solamente en el Antutu, porque el Geekbench todavía no está funcionando. Hay veces se tarda un poco en cargar el contenido, pero pues eso es más que todo dependiendo de la conexión a internet. Vamos a mirar por aquí videos random, así en perfiles diferentes. Vámonos ahora a otro perfil por acá. Vamos a deslizar aquí rápidamente. Como que el rendimiento sí ha mejorado un poco, pero como que todavía le falta, ¿no? Todavía le falta que mejore más. O bueno, al menos eso es lo que yo siento. Vamos a dejarlo ahí. Vámonos ahora con Tumblr. Listo, ya lo tenemos abierto. Abrimos así las aplicaciones y eso porque pues estamos haciendo pruebas de rendimiento, ¿bien? Entonces estamos viendo qué tanto tiempo tarda en cargar las aplicaciones, al entrar y salir de las aplicaciones, ver cuánto tiempo tardan en abrir y todo eso. Vámonos con Spotify, fíjate lo rápido que abrió. Vámonos ahora con Amazon. Listo, ya lo tenemos abierto. ¿Ves? Puedes ver que hay unas aplicaciones que abren como bastante rápido. Vamos a mirar por aquí diferentes publicaciones, así vamos a probar la memoria RAM. Como ustedes ya saben, siempre lo hacemos de la misma forma, por si de pronto quieren ir y mirar conversiones anteriores o algo así. Vamos a dejarlo ahí, vámonos ahora con eBay. Listo, ya lo tenemos abierto. El rendimiento sí siento que ha mejorado, ¿sabes? Ha mejorado el rendimiento. Ya veremos de pronto con las próximas betas si mejora más todavía o qué es lo que pasa. Ya lo tenemos aquí abierto. Vamos a mirar al momento de hacer scroll o al momento de deslizar, porque por ahí de vez en cuando sí se nota como algunas pequeñas que de fotogramas, como que se pone un poco lento o algo así. En ese momento pues vemos que no está pasando. Vámonos ahora con Mercado Libre. Listo, ya lo tenemos abierto. Vamos a mirar por aquí algunas publicaciones, vamos a hacer exactamente lo mismo, bien deslizamos. Es que la gran mayoría de personas utiliza sus teléfonos así más o menos, ¿no? Como que entran a una aplicación, hacen lo que van a hacer y después salen a otra aplicación o simplemente como que lo dejan ahí. Entonces pues aquí estamos viendo cómo está funcionando iOS 18 Beta 5. Vamos a mirar ahora las animaciones así rápidamente, sino que sinceramente se nota un poco más lento hundir el botón que deslizar, pues al menos con los teléfonos que son casi todo pantalla. En ese momento vemos que ya nos bajó la batería a 99%. En el video anterior con el iPhone XR vi algunos comentarios de personas que decían que yo por qué abría estos juegos, que esos juegos no son exigentes ni nada de eso. Pues si no son exigentes, entonces porque al momento de yo abrir los juegos se cierran las demás aplicaciones. Porque fíjate que si yo lo dejo así, sin abrir estos juegos, las demás aplicaciones siguen abiertas sin ningún problema. Podemos verlo aquí, incluso TikTok, que es una de las aplicaciones que siempre se cierra, fíjate que sigue abierto. Entonces imagínate donde yo no abriera los juegos, pues prácticamente es como si nada, ¿no? Entonces, vámonos ahora con Temple Run 1. Fíjate que las demás aplicaciones estaban abiertas al momento de yo volverlas a abrir. Entonces empecemos con Temple Run 1. Son juegos muy livianos y todo lo que tú quieras, pero de igual forma consumen recursos.
¿Por qué? Porque se cierran las demás aplicaciones. Entonces la idea es ver qué tantas aplicaciones se han cerrado después de abrir estos juegos. Vámonos ahora con Temple Run 2. Y a pesar de que no mantengo mucho tiempo en los juegos, simplemente los abro, espero que carguen. Y después ya vuelvo y salgo, y ya con eso es más que suficiente para que las demás aplicaciones se cierren. Entonces eso es lo que estamos probando aquí, ¿bien? Entonces bien, ya tenemos el juego de Temple Run 2 abierto. Y pues bueno, tampoco estoy diciendo que estos juegos sean exigentes ni nada de eso, sino que pues sí gastan recursos, especialmente en la memoria RAM. Entonces listo, aquí podemos ver que ya el juego está funcionando lo más de bien. Vámonos ahora con Subway Surf. Mira, apenas son 3 juegos los que yo abro, ¿bien? Vamos a ver cuánto tiempo tarda en cargar el Subway Surf. En mi canal de Speed Test ya tengo una prueba entre el iPhone SE modelo 2020 y el iPhone X, por si de pronto alguien quiere ir a verla. Se los voy a dejar acá abajo en la descripción, o simplemente entran en mi nuevo canal y ya está. Bueno, que ya no es tan nuevo. Entonces vamos a dejarlo ahí. En ese momento fíjate que ya tenemos un 98% de batería después de abrir simplemente esos 3 juegos, como porque 3-4 segundos cada uno. Ya tenemos esos 3 juegos abiertos, las demás aplicaciones abiertas. Ahora vamos de atrás hacia adelante y vamos a ver qué aplicaciones se han cerrado, qué aplicaciones siguen abiertas. Subway Surf, Temple Run 1 y Temple Run 2 abiertos. Vámonos ahora con Mercado Libre cerrado. ¿Ves? Después de abrir los 3 juegos ya se están cerrando las demás aplicaciones. Entonces, si son juegos que no son para nada exigentes, ¿por qué se están cerrando las demás aplicaciones? ¿Ves? Y le acabé de mostrar, sin abrir estos juegos, que las demás aplicaciones seguían abiertas. Pero abro los juegos y ahí mismito se van cerrando. Entonces a eso es lo que yo me refiero. Por eso es que yo lo hago de esta forma. Vámonos ahora con TikTok, fíjate que está cerrado. Vámonos con Speed Test, abierto. Vámonos ahora con Twitch, cerrado, puedes ver. X, abierto. Fíjate que se tarda un poco en reaccionar. Ahí estás viendo. Mira cómo está. Vamos a dejarlo ahí. Vámonos ahora con Instagram, abierto. Bien, entonces ahí vemos que le cuesta un poquito de trabajo reaccionar. Vámonos ahora con Facebook, abierto, reaccionó más rápido. Lo que es Pinterest, abierto. Lo que es Facebook, lo que es YouTube, completamente cerrado, como puedes verlo ahí. Y lo que es Snapchat, completamente cerrado también. Y esto pasó precisamente después de que abrí esos 3 juegos que no son para nada exigentes, pero se cerraron las demás aplicaciones. Así probamos la memoria RAM, ¿bien? Además también de que si me pongo a probar juegos muy exigentes, muy pesados, pues los videos quedan demasiado largos y la gente no ve los videos completos. Entonces ahora ya tenemos un 96% de batería. Vamos a mirar los resultados que tenemos en el Antutu. Entonces vamos a mirar aquí. Para la primera prueba me dio un resultado de 752.683 puntos. Ya para la segunda prueba me dio un resultado de 824.661 puntos. El resultado puede cambiar o puede que varíe dependiendo, no estoy muy seguro de qué, sinceramente. Pero pues he visto comentarios de algunas personas que dicen que tienen este mismo iPhone SE y que los puntajes les dan por arriba de 900.000 y así. A mí hasta el momento nunca me ha dado un puntaje tan alto. Por ejemplo, esto fue con iOS 17.4. Vamos a mirar el puntaje que teníamos en el Antutu. 579.000, 628.000. Vamos a mirar por acá, una prueba mucho más antigua. 557.000 y esto fue con iOS 16.0.2, como puedes ver. Por acá, 565.000 y eso ya fue en el 2022 incluso. A mí nunca me ha dado un puntaje tan alto en el iPhone SE, sinceramente. Lo más alto que me ha dado ha sido 800.000, nada más. Entonces pues ahí más o menos les muestro los puntajes para que ustedes se hagan una idea. Pero pues te cuento que en tu teléfono puede que sea un poquito más alto o un poquito más bajo. Entonces vamos a iniciar la prueba de batería. Les recuerdo que la prueba completa de batería la vamos a hacer más adelante cuando salga una versión más estable de iOS 18. Puede que sea iOS 18.1, iOS 18.2, ahí vamos a ver. Iniciamos esta prueba con un 96% de batería. El brillo, el volumen, vamos a dejarlos iguales los dos. Lo que es el Bluetooth, Wi-Fi prendido, AirDrop, solamente contactos, no tengo SIM card, eso puede que influya un poco, pero pues no demasiado. Vamos a estar 1 hora con el juego de Subway Surf. Vamos a estar aquí por 1 hora y ya volvemos a ver en cuánto nos queda la carga. Y en ese momento ya acaba de pasar la primera hora de estar con el juego de Subway Surf. Vamos a ver en cuánto tenemos la batería. Y ahora ya tenemos un 74%. Entonces ahora nos vamos otra hora. Vamos a mirar por acá. Brillo, volumen, exactamente igual todo.
Nos vamos otra hora con el juego de Asphalt 9. Vamos a estar otra hora con este juego y ya volvemos a ver en cuánto nos queda la batería. Y ya estaba a punto de empezar otra carrera y ya pasó la otra hora de estar con el juego de Asphalt 9. Entonces vamos a mirar ahora en cuanto a la batería cómo va. Y vemos que tenemos un 31% de batería. La batería sí se bajó bastante rápido. Vamos a mirarlo ahora aquí en la configuración. Fíjate que le cuesta un poquito de trabajo como deslizar aquí en la configuración. Bueno, ya se recuperó. Entonces la última carga al 100% hace 2 horas. Podemos ver aquí esta montaña cómo cayó la batería. Pantalla encendida 2 horas 31 minutos. Pantalla apagada 17 minutos. Lo que más batería consumió fue el Subway Surf y el Asphalt 9. Y pues de aquí para abajo las demás aplicaciones. Entonces ahora en conclusión, en cuanto a rendimiento, sí siento que he mejorado a comparación con las betas de iOS 18 anteriores, pero pues a pesar de que el rendimiento haya mejorado, todavía le hace falta que siga mejorando más, porque a comparación con iOS 17 o iOS 16, pues el rendimiento era mucho mejor en esas versiones. Pero en cuanto a la batería, no, antes creo que han empeorado a comparación con la beta anterior. O sea, con iOS 18 beta 4 creo que tenía mejor batería que iOS 18 beta 5. Ya tenemos que esperar a ver cómo va evolucionando con las demás betas. Cualquier duda o pregunta, déjamela saber acá abajo en los comentarios. Suscríbete, regálame un like y muchas gracias por ver.